Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo que hemos dado en llamar Historias Argentinas y que tomamos, bueno, que toma justamente distintos aspectos históricos de la variada historia de lo que terminó siendo nuestro país. Y en este caso vamos a trabajar sobre un tema central que es, digo, y que nos parece muy importante para reflexionar desde el museo, teniendo en cuenta que para quienes no hayan venido a ningún encuentro previo, este ciclo está centrado en un proceso de repensar, de renovación del guión narrativo, histórico, museográfico del Museo Histórico Nacional. Y en ese caso nos interesaba mucho hablar sobre la cuestión de los pueblos indígenas después de su incorporación. En un caso, digamos, pasa con la sociedad hispano-criolla en el siglo XVI, siglo XVII, y luego de fines del siglo XIX, con la incorporación violenta de los pueblos indígenas que se habían mantenido independientes, soberanos, tanto en la región del Chaco como en la región de la Pampa y la Patagonia, que muchas veces en los relatos históricos dejan de aparecer en ellos una vez que se da este proceso, ¿no? En el caso de Patagonia, de lo que anteriormente se llamaba la conquista del desierto. Para hablar de este tema, de qué ocurre con estos pueblos a partir de esos episodios, invitamos a un especialista en el tema que está presente desde Bariloche hoy, que es Walter del Río, que es por un lado historiador, doctor en antropología. Actualmente es director del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, que es del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. También es docente en la Universidad Nacional de Río Negro y es parte de la red de investigadores en genocidio y políticas indígenas en Argentina. Y como dije, uno de los especialistas de esta área de estudios que ha crecido tanto en los últimos años y que ha cambiado muchísimo la manera de mirar ese lado tan importante de nuestra historia. Así que le agradezco a Walter la presencia, a todos los que están mirando esto también, les quiero agradecer por venir a estas charlas. Y como siempre, digo, para quienes no han venido nunca, pueden hacer comentarios, obviamente, les pido que las preguntas, si pueden, las vayan dejando más para el final. El expositor no va leyendo las preguntas mientras tanto, las recopilo yo y se las hago al final cuando termina la exposición. Así que bueno, dicho esto, invito a Walter a sumarse a la charla y los dejo con él hasta dentro de un rato. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la introducción, por la invitación y a todos los que están presentes y, bueno, fundamentalmente a los miembros del personal del museo. Bueno, Gabriel decía que en los últimos tiempos algo ha cambiado, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que las cosas cambian y a veces tiene la sensación de que las cosas no cambian mucho. Les voy a leer para eso algunos fragmentos muy breves de la presentación de un fiscal en un caso de una comunidad bueno, que se intenta desalojar a esta comunidad en la provincia de Río Negro. El argumento del fiscal en esta causa era que el momento histórico en el cual esas personas se asientan en el lugar que reclaman hasta el día de hoy, es 1880. Por lo tanto, más allá que puedan ser una comunidad mapuche o no, es posterior a la conformación del Estado argentino. Es decir, esto se sitúa cerca de lo que hoy es Bariloche. Y sabemos que la ocupación del ejército en estas tierras es posterior a 1880. No obstante, el fiscal digamos, va más allá y dice que en este caso no ha habido un despojo por parte del Estado en relación a las operaciones militares llevadas a cabo para la ampliación de las fronteras. Básicamente, el argumento de la Fiscalía, que es retomado por el tribunal para dictar sentencia, es que desde 1945 queda constituida una propiedad privada y que en el registro de propiedades inmuebles el titular registral es Antonio Buenuleo, es decir, no hay una propiedad comunitaria. Este argumento, expresado en un juicio, se trata de un juicio que está en pleno desarrollo, es decir, esto fue de este año, es decir, a la comunidad Buenuleo lo que se le acusa es de no haber conformado una comunidad, siendo que, de acuerdo al argumento de la Fiscalía, esas personas, Buenuleo, se asentaron en 1880 cuando el Estado argentino ya estuviera conformado en la región. Bueno,
la decisión que toma el tribunal, tomando estas observaciones del fiscal, es ratificar que no se trata de una comunidad. Ahora, el paraje donde está esta comunidad se llama la Pampa de Buenoleo. Quienes hayan visitado Bariloche saben que es una enorme planicie que está en la ruta que va de Bariloche al Bolsón, cuando salen de la ciudad de Bariloche. Es decir, esa pampa siempre ha tenido el nombre de la comunidad de Buenoleo. Pero lo que hay es una negación en este procedimiento jurídico, hay una negación al reconocimiento de estas personas como una comunidad, señalando que desde 1945 no se presenta como comunidad, sino como propiedad privada. Claramente lo que me llama la atención es que estos argumentos se esgrimen en un proceso judicial actual, siendo que en las últimas 4 décadas, y que coinciden con el retorno a la democracia en Argentina, se ha producido uno de los cambios más drásticos y más importantes en lo que es la producción de conocimiento sobre los pueblos originarios. Por eso, la propuesta es ver qué pasó, o más o menos qué cambios existieron en esas últimas 4 décadas, para entender o para poder llegar a los casos actuales, entendiendo un poco más de cuáles son aquellas cosas más difíciles, ¿no?, de cambiar en nuestra sociedad. Y por eso es que quería partir de, la mirada, la lectura que existía sobre el tema indígena durante la última dictadura militar. Por eso voy a utilizar algunas imágenes que nos van a acompañar. La primera de ellas tiene que ver con esta celebración de la campaña del desierto que realiza la última dictadura cívico-militar en Argentina. En el año 1979, recordarán los que tienen edad para hacerlo, me incluyo en eso, no solamente que se acuñó la moneda de 100 pesos, recordando la conquista del desierto. El diario Clarín también publica un suplemento sobre el centenario de la campaña del desierto. No se puede leer, pero en la portada de ese suplemento lo que señala es que es el centenario de una gesta que todavía está por realizarse. Señala este suplemento que todavía la Patagonia debe ser habitada y deben ser explotados racionalmente sus recursos. En este suplemento publican, digamos, muchos intelectuales de la época y forma parte de la celebración, tanto desde el gobierno como de la sociedad civil, de la llamada campaña del desierto. La siguiente imagen, ustedes pueden ver el disco de la retreta del desierto. La imagen es un poco chiquitita, pero hay un mangrullo construido allí y hay una fanfarria militar que está tocando la retreta del desierto. Particularmente, a mí me impactó mucho, tenía 10 años ese año, y recuerdo que en ese momento vivía en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, que los grupos scout construían estos mangrullos y que las bandas militares visitaban los colegios. Había clases, había exposiciones con respecto al recuerdo de la campaña del desierto, e incluso se nos enseñó a desfilar. Es decir, parte de esa celebración se hizo un día viernes a la noche, recuerdo, en la avenida San Isidro, ahí en el barrio de Saavedra, y se nos había enseñado a desfilar a los chicos de las escuelas del barrio. Recuerdo que la utilización de la historia por parte de la última dictadura hizo que no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras, estuvieron presentes en la escuela clases de historias ad hoc con temáticas muy específicas. Una fue esta del 79, otra fue la celebración de los 200 años del nacimiento de San Martín, y otra fue en el contexto del conflicto por el canal de Beagle, también vinculada con la pertenencia, digamos, territorial y la historia de la ocupación del canal de Beagle en términos del contexto conflictivo que había con la República de Chile en ese momento. Posteriormente, en el contexto de la Guerra de Malvinas también, digamos, hubo una impronta muy fuerte, ¿no?, de enseñanza de la historia en las escuelas, y esto viene a encuadrar algo
que para nosotros es fundamental, es decir, cuál es el punto de partida en el cual en la sociedad argentina se produce un proceso de reflexión, de revisión histórica, pero no solamente desde la academia, ¿no? Desde los investigadores, sino fundamentalmente desde las mismas comunidades y desde los pueblos originarios. Porque en este esquema, lo que se construye básicamente, lo que se construía básicamente, es al indígena como alguien que desaparece, ¿no? Es decir, alguien, un ausente, porque a partir de ese momento de la conquista ya no existía y no. Bueno, cortó evidentemente internet de nuestro invitado, de Walter, así que bueno, esperaremos. No, ahí veo que gente que comenta que se le cayó o algo a ellos, no, evidentemente tuvo un problema él. Bueno, esta era de virtualidad tiene esas cuestiones. Eh, Esperamos un poquito hasta que se pueda reubicar y luego seguimos, ¿sí? Yo, digo, no soy especialista para hablar en este tema, con lo cual no lo puedo reemplazar. Solo decirles que en realidad es interesante para nosotros poder pensar en el museo. Digo, justamente un debate que estamos teniendo es cómo se incluye la historia de los pueblos. Ahí aparece de nuevo Walter. Bueno, estaba intentando hacer un. Está Walter. Pido disculpas, la conexión. Iba a contar algo, pero me parece mucho más interesante que te escuchen a vos. Así que. No, realmente es muy retiro. Disculpen por las conexiones. Así es esta era. Gracias. Bueno, creo que se cortó cuando estaba hablando de la miniserie Fortín Quieto, que es otra de las. Hay una filmina al respecto, que fue la primera miniserie en color de la televisión argentina y que salió por Canal 9, la ciudad de Buenos Aires. Actuaban grandes estrellas del momento, entre esas Lebrino, sí, que era un actor joven del momento. A mí en particular, digamos, teniendo 10 años, me llamó mucho la atención porque era un enorme esfuerzo por contar una historia y por transmitirla de distintos formatos, que básicamente contaba la desaparición de la amenaza representada por esos otros indígenas que eran extranjeros, es decir, se decía que venían de Chile, que a partir de esa invasión se robaba el ganado para llevarlo al territorio chileno y que además eran enviados, digamos, del gobierno chileno para un plan de ocupación territorial. Por lo tanto, esos pueblos originarios eran extranjeros, fueron eliminados de las fronteras nacionales y o bien se fueron o bien murieron. Se hablaba de las muertes por la viruela, pero fundamentalmente se hablaba de la desaparición, ¿sí?, de ese orden social. Es decir, no eran incorporados y no habían sido incorporados como parte del crisol de razas en la construcción de la nación argentina. Y en este momento, en la última dictadura, eso fue un discurso muy claro, muy contundente, que se transmitía, ¿sí? Se transmitía, entre otras cosas, por estas conmemoraciones,
y fundamentalmente reproducía discursos que habían sido hegemónicos durante mucho tiempo. En 1979 se realiza también el Congreso conmemorativo de las campañas del desierto. Se realiza en Fisquemenuco, la ciudad de General Roca, en Río Negro, conocido como Fisquemenuco tradicionalmente, y en él, digamos, se produce un encuentro de historiadores y una producción muy grande, bueno, que ustedes pueden consultar en las bibliotecas hoy en día. Se hicieron también performances, por ejemplo, como cabalgatas que iban desde Bahía Blanca a la ciudad de Neuquén, y esto se reprodujo en muchos lugares del país, es decir, tanto en un barrio de Buenos Aires como también en el territorio. Ese es el contexto que yo quería compartir para entender por qué cuando en 1983 retorna la democracia en nuestro país y se instala un fuerte debate con respecto a las relaciones entre sociedad civil y Estado, la militancia de los pueblos originarios logra incorporar como parte del debate también a los derechos de los pueblos originarios. La última dictadura fue terrible también en la represión de la militancia de los pueblos originarios y organizaciones que habían empezado a surgir en el momento previo sufren también ese proceso de persecución. Por eso es en el año 83 el momento en el cual empieza a haber un cambio en la sociedad argentina. Eso se va a expresar de muchas formas. Por ejemplo, en las reformas constitucionales de distintas provincias, ¿no? En Formosa, en el Chaco, y luego en otras. Pero fundamentalmente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en la cual es el lobby, la militancia, el pasilleo, ¿sí?, de las organizaciones, de los pueblos originarios, el que logra incorporar los incisos que reconocen la preexistencia y establecen que el Estado debe asegurar tierras aptas y suficientes para que los pueblos originarios puedan vivir de acuerdo a su forma tradicional. Ahora, en ese contexto, tenemos que recuperar algunos momentos clave. Por ejemplo, en 1992, cuando, bueno, se hablaba de los 500 años del descubrimiento de América, del viaje de Cristóbal Colón, también fue un momento en el cual ese debate pudo ampliarse. Y es allí, por lo menos en mi caso, ya en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, los discursos políticos que referían a la existencia de un genocidio o de un etnocidio empezaban a discutir y a dialogar con la producción académica historiográfica. Pero es allí, en el discurso político, donde el concepto de genocidio empieza y comienza a instalarse, y la pregunta es, bueno, ¿qué era lo que se investigaba en ese momento en Argentina? Porque yo recuerdo también, disculpen que es un poco autorreferencial esta presentación, pero cuando en el colegio secundario nos enviaron a los distintos museos a hacer un pequeño informe con respecto a cuáles eran las colecciones que tenían esos museos, cuáles eran los guiones que tenían esos museos, y después exponerlo en la clase de historia. Y recuerdo de aquellos que habíamos ido al Museo de Historia Nacional, habíamos tomado nota de lo que habíamos observado y habíamos contado, hecho una pequeña reseña de lo que era el guión del museo. Y que solamente aquellos que habían ido al museo etnográfico eran los que reponían algo de la existencia de los pueblos originarios en Argentina. Es decir, la tradición disciplinaria en Argentina hizo que la historia de los pueblos originarios y los pueblos originarios en su conjunto, y los indios en términos generales, fuera materia de la antropología. Es decir, es algo que había desaparecido y a lo sumo se realizaba un rescate etnográfico, o podríamos llamarlo paleoetnográfico, ya que se entrevistaba a viejitos o se tenían algunos informantes claves para hablar de un mundo desaparecido. Mientras que en los museos de historia, bueno, nosotros observamos otra cosa, ¿sí? Aunque existía una pieza que, bueno, el día de hoy también es muy importante en el Museo de Historia Nacional, que es el cuadro de Blanes, ¿sí? La llegada, ¿no?, del ejército de Roca al Río Negro.
En la universidad y en la carrera de historia, durante mucho tiempo, o por lo menos cuando yo ingreso, que es en la década del 80 y termino de cursar a principios de la década del 90, nosotros nos recibíamos de profesor, de licenciado en historia, sin ver ningún texto o sin ver, por ejemplo, nada que en relación, por ejemplo, a los pueblos originarios de Pampa y Patagonia, que era el tema que en particular a mí me interesaba. Solamente habíamos visto un texto de Raúl Mandrini, un texto que es muy motivador, por cierto, y que a mí en particular para mí fue decisivo para tratar de saber algo más, ¿sí? De aquello que habíamos visto, de ese mundo o esas sociedades desaparecidas hacia la campaña del desierto. El texto de Raúl Mandrini en realidad estaba en la materia antropología del CBC. Es decir, nosotros para hacer historia cursamos esa materia y ahí había un texto que hablaba, que era el texto de Mandrini en el CBC. Pero después, incluso cuando veíamos la campaña del desierto y la, la anexión de territorios y la expansión de las fronteras, en el caso de la historia argentina, no hacíamos una reflexión con respecto a la población originaria. Incluso en las materias que estaban destinadas a los pueblos originarios americanos se veían las grandes culturas, ¿no? Las llamadas grandes culturas, es decir, las sociedades con estados, mayas, aztecas e incas. En ese contexto, textos como el de Mandrini, textos también como el de Marta Bechis, que realiza su tesis de doctorado en Estados Unidos, también en la década del 80, van marcando un cambio, ¿sí? Que va a ser muy importante y va a ser muy influyente en la historiografía argentina. ¿Quiénes escribían historia de los pueblos originarios en ese momento? Bueno, llamativamente, en la Facultad de Filosofía y Letras, la etnohistoria estaba dentro del Instituto de Ciencias Antropológicas, ¿sí? Y en gran parte eran arqueólogos que recurrían a fuentes de archivo para escribir historias sobre los pueblos originarios americanos. Es decir, esa división entre la historia de la nación argentina y el tema indígena, digamos, como algo del pasado y patrimonio de la antropología y la arqueología, fundamentalmente, se mantuvo y se mantenía, ¿sí? Iniciado el proceso de recuperación democrática. Lo curioso es que, bueno, esto no es algo que ocurra de forma general, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el tema de la historia mapuche es un tema central dentro de la historiografía nacional. Y de hecho, los seminarios, los cursos de historia mapuche se dan en los departamentos de historia, no de ciencias antropológicas. Bueno, esto también va a variar en distintas universidades a lo largo de nuestro país. No es lo mismo la Universidad de Buenos Aires que la Universidad del Comahue, que la Universidad de Córdoba, que otras universidades. Y en el periodo democrático también, los desarrollos que se fueron dando en cada una de estas universidades ha llevado a complejizar ese panorama y a ver que en algunos lugares la etnohistoria o la llamada historia indígena ha tenido un papel o una presencia mucho más visible que en otros centros académicos. Me gustaría pasar a las fininas, porque gran parte, o sea, quiero ponerlos a ustedes en la situación de un estudiante que quiere hacer una tesis e investigar sobre la historia de los pueblos originarios en Argentina. Era llamativo algo que tenía que ver con lo siguiente. Tanto el cuadro de Blanes que está en el Museo Histórico Nacional, y que prácticamente es bueno, ahí tenemos la imagen de Claudio Lebrino montando el caballo, representando la miniserie Fortín Quieto. En la siguiente imagen quería detenerme. La siguiente imagen es una imagen de las campañas, las llamadas campañas al desierto. Es decir, esto es parte de los álbumes oficiales que el Estado argentino, digamos, pagaba a los fotógrafos para tener ese registro. Hay varios álbumes, hay algunos estudios sobre estos álbumes. Lo que me quería detener en particular es, bueno, es una escena en la cual hay religiosos y hay niños indígenas sentados allí. Los religiosos que participan en estas campañas no hablaban en mapuzungún, es decir, no hay una comunicación verbal entre unos y otros. Es, digamos, claramente es un montaje del fotógrafo en el cual se puede ver al ejército
detrás, asistiendo a esta escena de evangelización. Pero lo que es llamativo es por qué de la campaña del desierto, en todo este proceso de celebración, lo que se mostraban eran las imágenes, ¿sí?, de los cuadros como el de Blanes, pero también de los cuadros como el de Rugendas, el de Lavalle, es decir, que hablaban del malón y mostraban la violencia de las sociedades indígenas. Cuando el mismo Estado argentino produjo material fotográfico, ¿sí?, para registrar estos episodios. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, esta imagen pertenece al Archivo General de la Nación, ¿sí?, al archivo fotográfico del Archivo General de la Nación. Lo que se puede ver es otra escena de concentración de mujeres y niñas, y también se puede ver a miembros del ejército que están parados, aunque mucho más desalineados que la imagen anterior, detrás de este grupo concentrado. Es decir, estas imágenes fotográficas y la documentación a la cual me voy a referir en adelante, y que un poco permitieron también el cambio de las últimas décadas, no estaba oculta en ningún lugar, eran parte del patrimonio documental del acervo histórico que el mismo Estado, digamos, fue preservando en los repositorios. Es decir, la historia que vamos a contar de aquí en más es reconstruida a partir del ejercicio historiográfico de ir al archivo de la Armada, al archivo del Ejército, al Archivo General de la Nación, al archivo de la Congregación Salesiana, a los archivos parroquiales, a los archivos hemerográficos, es decir, existía documentación para trabajar en tesis, lo que no existía eran las preguntas que nos llevaran a pensar qué había pasado, no solamente con la campaña del desierto, la llamada campaña del desierto, sino qué había pasado después, a dónde había ido esa población. Es decir, es cierto que se habían ido todos a Chile, es cierto que murieron por la viruela, o que se mestizaron, o había habido algo más, ¿sí? Yo lo que recuerdo de la bibliografía que tuve que leer para la licenciatura en Historia es que es explícitamente, no recuerdo ahora el autor, ni me acabo de citarlo, pero que se decía concretamente esto. La expansión hacia el sur tuvo que ver básicamente con la búsqueda de asegurar fronteras e incorporar tierras a la producción, pero la población que allí vivía no representaba ningún recurso, ¿sí?, importante, ya que eran pocos. Básicamente se decía eso, o habían desaparecido. ¿Fue así realmente? ¿Eran pocos? ¿Eran tan pocos que ni siquiera historiográficamente contaba, era necesario decir qué había pasado después de esa campaña del desierto? La siguiente filmina, por favor. Algo que también quedaba claro es que el traslado de los indígenas a las vitrinas de los museos, ¿sí?, de ciencias antropológicas y ciencias naturales, se había dado en el mismo momento. Es decir, esta foto está tomada, ¿sí?, de un libro de Durán que se llama Namuncurá y Ceballos. Y es muy llamativa porque se puede ver a Estanislao Ceballos sentado en un rancho con un barril al lado que dice Estanislao Ceballos y arriba de él unos cráneos, y está rodeada esta escena del piquete de soldados que se le había encomendado a Ceballos para realizar su tarea. ¿Cuál es la tarea de Ceballos mientras se realizaba la llamada campaña al desierto? Bueno, recuperar material para el conocimiento de las poblaciones originarias. De hecho, la colección de Ceballos es donada a Moreno, y Moreno la exhibe a partir de la inauguración del Museo de La Plata, ¿sí?, en 1887. Uno de esos cráneos que se puede ver allí es el del Lonco Calfucurá, que todavía permanece en el Museo de La Plata y que actualmente hay un proceso de restitución en marcha que esperamos que tenga prontos resultados. Ceballos cuenta la instancia en la cual está convencido de haber encontrado la tumba de Calfucurá y cómo fue ese momento de emoción al rescatar estos restos. Pasamos a la siguiente, por favor, Francia. Bueno, esta es una foto de la muestra
de apertura del Museo de la Plata, en el cual se podían ver 80 esqueletos armados y prácticamente 1000 cráneos que formaban la colección, gran parte de la colección donada por Estanislao Ceballos. Hasta muy poco tiempo atrás, esta división entre lo que un museo de historia muestra y un museo de ciencias antropológicas y naturales muestra, permaneció de forma muy clara, ¿sí?, en nuestra sociedad. Y de hecho, es de este último periodo democrático en el cual empezó a transformarse gran parte de los museos regionales. Vayamos a la siguiente, por favor. Esta es una foto del Museo Perito Moreno del Centro Cívico aquí en Bariloche, ¿sí? Depende de la Administración de Parques Nacionales. Y actualmente hay se está dando un proceso de reestructuración del guión del museo, ¿no? El actual intendente claramente está, digamos, propiciando a que esto ocurra. También había restos humanos entre las colecciones del museo que fueron restituidas hace poco tiempo atrás, pero básicamente el museo era un museo que separaba dos cosas, ¿sí? Lo antropológico, lo biológico, bueno, además de lo biológico, etcétera, etcétera, y lo histórico. Es decir, lo antropológico y lo histórico están separados y tienen que ver básicamente con ese momento de quiebre. Y este es el éxito, y es el éxito en términos de evento epitomizante, ¿no?, que tiene la campaña del desierto, porque termina construyendo esa llegada de Roca al Río Negro en 1879 como el momento clave en el cual parece que desaparecen los indígenas de la historia argentina. Es decir, se produce esta huida a Chile o esta eliminación dada por las campañas del desierto. Pero no solamente invisibiliza ese hecho epitomizante, invisibiliza lo que pasa después en Patagonia, sino que invisibiliza toda la cuestión indígena en su conjunto, porque las campañas que se van a seguir desarrollando en el área chaqueña para ocupar territorio de los pueblos originarios se van a desplegar hasta 1917. Es decir, esto era lo no contado, digamos, por la última dictadura en las clases de historia, ni tampoco por los programas de historia en las escuelas primarias, secundarias. Es decir, de eso realmente no se hablaba. Y todo parecía terminar en 1879. También, al mismo tiempo, clausura algo, que es el conocimiento con respecto a los pueblos originarios y la relación que habían tenido con la corona española y con los estados republicanos posteriormente a la independencia. Estamos hablando de 300 años que quedaban simplificados por el estereotipo del malón. Es decir, en la década de 1870 se construye el estereotipo del malón de forma en que claramente se lo identifica como una invasión extranjera que amenaza a la propiedad privada, que amenaza a la sociedad y a la integración de la sociedad y al futuro de la misma nación argentina. Entonces, ese estereotipo del malón de la década de 1870 se extiende a toda la historia de relación entre los pueblos originarios y las administraciones coloniales y republicanas durante 300 años. Entonces, ese es el éxito que tiene en definitiva la conmemoración de un episodio. Creo que como muy pocos otros, la campaña de Roca, sin ser, digamos, recordada por una batalla en particular, se le recuerda incluso por estas, como una epopeya de la civilización argentina, de la construcción de la nación argentina, en la cual se nos explica que no existen indígenas, que ese es un componente social que no es importante e influyente en nuestra sociedad, y que al mismo tiempo legitima la construcción del Estado frente a la barbarie, frente a lo salvaje y frente a los intereses extranjeros, ¿sí? Básicamente, esto es lo que empieza a romperse una vez iniciado las reformas en el mundo académico que yo mencionaba antes en la década del 80. Aquel texto de Mandrini que yo les comentaba hacía un análisis del malón, pero con una complejidad que nos permitía ver, digamos, a la sociedad de los pueblos originarios de Pampa y norte de Patagonia,
no como salvajes secuestres y ladrones que robaban una vez que amansaron los caballos para vivir del robo, sino que mostraba una organización económica, social y cultural y política en el área pampeana que vinculaba también los mundos hispano-criollos a ambos lados de la cordillera. La red de rutas de intercambio y la modalidad en la cual se realizaban esos malones, los objetivos, por qué se realizaban, eran abordados por Mandrini y, digamos, claramente influenciaron a muchos que lo hemos leído para poder entender esa otra historia que no estaba contada, ¿sí? En particular, bueno, se ha trabajado sobre la historia de la conquista del desierto, pero fundamentalmente, como decía antes, se ha avanzado hacia la investigación historiográfica con respecto a qué es lo que pasó después de la campaña del desierto. Porque de alguna forma, las campañas estaban hasta de forma cronometrada, por decirlo de una forma muy burda, y mapeadas por parte de la exploración de la agencia militar, ¿no? Que la construyó, digamos, como un evento que hacía, digamos, el avance del ejército, el avance de la civilización en su conjunto. Y de hecho es muy curioso, bueno, no es muy curioso, pero lo menciono, el discurso de Roca, las arengas a la tropa, era reproducido por los diarios de hacer referencias intertextuales con la literatura universal. Entonces aparecían comparaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado a los pilares de Hércules de las Pampas. El país del vellocinio de oro, cuando hablaba del país de las manzanas, ¿no? El territorio que hoy es Neuquén. Era un discurso muy cuidado, que no estaba destinado tanto a la tropa que estaba escuchando esa arenga a la mañana en la Patagonia, sino que básicamente estaba destinada a esa publicación en Buenos Aires. Vayamos a la siguiente filmina, por favor. Bien, conocen bien los trabajadores del museo fundamentalmente de qué estaba hablando cuando hablaba de la representación pictórica. Y en esto llama la atención sobre una forma de reproducir esta imagen, ¿no? El cuadro de Blanes fue sistemáticamente recortado de ambos lados, ¿no? De un lado hay un perrito y del otro lado hay un grupo de indígenas sometidos, ¿sí? Se puede ver una cautiva con un niño en brazos y un religioso impartiendo, digamos, doctrina. Esas dos imágenes fueron recortadas. Bueno, se dice que es porque la imagen es muy extensa, pero no casualmente forma parte también de la forma de recordar y producir conocimiento sobre estos hechos históricos. Y como les decía antes, fundamentalmente ignorando o ignorándose o dejando de lado la enorme cantidad de material fotográfico que existía para representar estos episodios. Vayamos a la siguiente. ¿Por qué la pregunta con respecto a qué es lo que pasa después de la campaña del desierto puede ser tan importante o significativa? Miren, yo mencionaba antes que de un discurso que se construye como hegemónico a lo largo del tiempo y que, llegada a la última dictadura, es indudablemente reforzado. Pero haciendo un vistazo hacia atrás, ¿qué era lo que se enseñaba de esos episodios a la población, a los ciudadanos argentinos? Entonces, retomo un texto, un libro de texto de la escuela primaria, que es el texto Florecimiento, de la editorial Capeluz, publicado en 1942. En el capítulo El Progreso, señala, había regiones de una espantosa fama, en el sur todavía bárbaro, y aquel imperio tenía su capital, Leubucó, y su palacio real, el Toldo, y su emperador, Mariano. El indio, bueno, era una terrible amenaza. En la página siguiente dice, hasta hace poco más de medio siglo daba aquí el indio su alarido espantoso, pero ya no hay indio aquí ni sombra de indio, ya no hay fortín aquí ni sombra de fortín. Y luego repite, ya no hay indio ni sombra de indio, ahora por el campo de sus correrías pasan trepidando las máquinas agrícolas
y con su alta locomotora adelante van cubriendo horizontes por el camino de los rastrojos el fecundo tren de la trilladora. Y se pregunta, ¿nunca hubo, sin embargo, indios dignos de alabanza? Los hubo, sí, los hubo. Por ejemplo, en el Perú, donde mandaban los incas. Bueno, elegí este como ejemplo, podrían haber sido muchos otros, de aquello que se construye como lo que la sociedad debe conocer con respecto a los pueblos originarios. Los textos de lectura de la escuela primaria, fundamentalmente, hacían mucho hincapié en que no existían más indios. Y si quedaban algunos que estaban buscando todavía cómo incorporarse, pero que no había que tener miedo, ¿no? Básicamente ese era el mensaje para los niños. Y hay una escena más que quería mostrarles, que es del año 47, ¿no? Esto para empezar que es realmente un relato hegemónico, un tipo de relato hegemónico que va más allá de los gobiernos de turno y que se construye, digamos, como un saber de los argentinos con respecto a su pasado y de la sociedad argentina. En la siguiente filmina, Florencia, podés mostrarlo, que apunta directamente con el título de esta presentación, ¿no? Que es el mito de una nación sin indios. Y que tiene que ver con una fecha muy particular, porque es el 12 de octubre de 1947, que es el año en el cual ocurre la masacre de La Bomba, ¿sí? En Formosa, en la cual, se produce el aniquilamiento, digamos, como objetivo de la población pilagar. Y bueno, es llamativo, el afiche, ¿no?, de ese 12 de octubre es, la sombra de ese hombre vestido como trabajador rural, con una pala, era del conquistador español. Es decir, son ejemplos para ilustrar esa construcción de una nación sin indios, y utilizo ese concepto porque básicamente es ese estereotipo al cual me refiero. Es decir, no solamente debemos hacer una historia de los pueblos originarios, de su agencia, de sus formas de incorporarse al Estado de forma subalternizada, sino que también es la construcción del concepto de lo indígena, ¿sí? Y en ese proceso también tenemos que identificar no solamente un discurso a nivel nacional, sino también tenemos que analizar cómo en cada región, en cada provincia, en cada territorio, en cada frente de avance del capital, la construcción de ese otro indígena tuvo características distintas. Incluso en un mismo momento, en una misma administración nacional, se tenían políticas distintas, por ejemplo, para cuestiones indígenas en los territorios de la Patagonia o cuestiones indígenas con respecto a lo que era el área chaqueña. Es decir, mientras que en términos generales, mientras que en el sur nunca se los visualizó, digamos, cómo se quiso impedir que se organizasen o que fueran o reconocerlos como unidades sociopolíticas, no obstante, en el territorio chaqueño sí existió una política de fortalecimiento o construcción de una nueva idea de tribu y de una nueva idea de cacicazgo que sea óptima para los traslados estacionales de esa población desde los lugares como las misiones, ¿no?, como Napalpí, por ejemplo, hacia los lugares donde era explotado su fuerza de trabajo, como eran, por ejemplo, en la zafra, ¿no? Esos traslados estacionales requerían una organización. Entonces, las mismas autoridades nacionales que negaban la existencia de tribus en el sur, favorecían un determinado tipo de organización tribal para resolver el problema de la fuerza de trabajo en los territorios del Chaco. Y dicho esto, es que quiero volver sobre los estudios con respecto a qué es lo que pasa con posterioridad a la campaña del desierto. El siguiente, Filmina, por favor, Florencia. Bueno, lo que ustedes pueden leer allí es un texto, en realidad es un testimonio de Catalina Entleff, una pobladora fallecida hace algunos años que vivía, en Cañadón de Futahuao, en la provincia de Chubut, y que forma parte de un tipo de testimonio, ¿sí?,
testimonios que son conocidos como Netram en Mapudungun, el Netram es una historia que debe ser entendida como verdadera. Es decir, es una historia en la cual se transmite una experiencia de una generación a otra. Y es la experiencia, en este caso, eran historias que tenían que ver con el sufrimiento de los abuelos, ¿sí? Generalmente empiezan, bueno, sabía llorar mi abuelita cuando contaba, etcétera, etcétera. En este caso, señala, ¿no?, cómo se escapaban de la guerra. Ella dice que se escaparon allá cuando los tenían a todos como animales, dice que los juntaban, los tenían como para toreo, una galleta les solían dar a la semana, sabía llorar mi abuelita, lloraba y se acordaba. Estas historias a menudo cuentan no solamente estos episodios de concentración, de hambre, sino que también van relatando episodios de asesinato, de tortura, de traslados a pie, distancias inconmensurables, por ejemplo, desde el río Chubut hasta el río Negro, a pie, traslados en los cuales las personas eran engrilladas o eran atadas por los tobillos por las noches, las personas que caían y no podían seguir eran heridas, digamos, para que mueran desagradadas en el lugar. Habla también de violaciones realizadas por las personas que confinaban a esas personas. Estas historias permitieron en gran parte hacer nuevas preguntas e incorporar sí, otras estrategias para la triangulación. Fundamentalmente, cuando se empezó a trabajar, ya hace unas décadas, con respecto a la reconstrucción de los procesos con posterioridad de la campaña del desierto, era en estas narrativas orales en las cuales aparecía claramente que más importante, o sea, paradójicamente no se hablaba, ¿no?, ni de Villegas, ni de Roca, ni de los soldados argentinos, sino se hablaba de las expediciones que los corrieron. Y esas expediciones que los corrieron a los abuelos, a veces son identificadas, por ejemplo, como los ingleses, ¿sí? Haciendo trabajo de campo en comunidades en Chile, me relataban, yo preguntaba, ¿quiénes eran los que venían corriendo? Y me decían, los alemanes. Bueno, el elemento que hay allí es que en el caso que eran los ingleses o en el caso que eran los alemanes, en la comunidad local actual, claramente los terratenientes fueron capitales ingleses en un caso y alemanes en otro. Es decir, aquí lo que se transmite es la experiencia del Estado desde la perspectiva de la población mapuche tehuelche. Y es a partir de allí en que en estas historias en las cuales en algunos casos, por ejemplo, aparece la mención a que el antepasado pudo huir a través de un túnel guiado por un puma, ¿sí? O había un ñanco, un pequeño pajarito que le hablaba y le permitió huir a la persona de ese lugar donde mataban a todos. Es decir, con estos elementos era una historia que hablaba de lugares, que hablaba de procesos y hablaba de procedimientos de primero, expropiación, saqueo sistemático de tumbas, expropiación de los animales y también de la platería, digamos, de las mujeres, por ejemplo, traslados a pie, repartos de niños, separación de familias, ¿sí? Y también de personas a las cuales nunca se pudo volver a ver. Esto nos permitió, bueno, distintas líneas de investigación pudieron hacerlo, triangular información con los archivos de la Armada, con los archivos del Ejército, con los archivos salesianos de la Iglesia, con los registros de los periódicos de la época, que daban testimonios y podían permitir triangular esta información y reconstruir cómo fue ese proceso de expropiación, concentración, deportación masiva, separación familiar, distribución de niños como criados, en muchos casos, bueno, a través del bautismo, el borramiento de la identidad de menores, estoy hablando de 2 años, o 1 año, o meses, la entrega de niñas como para el servicio doméstico, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en distintas localidades en el resto del país. La utilización también del trabajo de los varones mayores en el ejército, en la marina, los traslados masivos hacia las provincias azucareras, los traslados hacia las provincias vitivinícolas en Cuyo, que nos permitió reconstruir en un mapa
cómo había sido los procesos que vinieron después de las llamadas campañas al desierto. Por eso quería ver el siguiente mapa. Bueno, quizás no se pueda ver con el detalle las referencias fundamentalmente que están allí indicadas, pero que nos permiten conectar cuál fue la dimensión geográfica de este proceso, ¿no? Porque allí están señalados los lugares de detención, de concentración. Hubo lugares de concentración de distinto tipo. Hubo también personas de los pueblos originarios que fueron tomadas como parte de la misma tropa que llevaba para seguir adelante las campañas. Esa deportación que les mencionaba antes, a través de vía terrestre, vía fluvial, vía marítima, por ferrocarril, que llevaba a estas personas concentradas de lugares y los campos de detención y concentración a lugares de distribución. Allí se pueden ver claramente los traslados, bueno, a la provincia de Mendoza fundamentalmente, y, digamos, la producción vitivinícola y azucarera reciben también como subsidio del Estado Nacional estos contingentes de trabajadores. Incluso también hacia los nuevos ingenios que se intentan llevar adelante, por ejemplo, en lo que hoy es la provincia de Misiones. Esta reconstrucción de este mapa nos presenta que no estamos, fundamentalmente que no estamos hablando solamente de las fuerzas militares de un Estado que avanza y opera, sino que estamos hablando de políticas que involucraban también a los sectores que reciben esa fuerza de trabajo y a la sociedad civil que participa de ese reparto y utilización de la fuerza de trabajo y de las personas. El proceso de borramiento de identidades de niños es muy marcado. De hecho, bueno, este mapa está tomado de un libro que se llama En el país de no me acuerdo, que fue publicado hace 2 años por un editorial de la Universidad de Río Negro, en la cual se compilan trabajos que hablan de estos procesos de concentración y distribución de la población originaria. Bueno, en ese libro van a poder encontrar, por ejemplo, los análisis que se han hecho con respecto a los registros parroquiales, para entender la dimensión que se tiene cuando hablamos también en lo cuantitativo, ¿sí? Esto nos permite también comprender lo siguiente, es decir, en el libro no solamente hablamos, en la primera parte hablamos del momento de las llamadas conquistas y los años siguientes, pero fundamentalmente la segunda parte habla de distintos momentos a lo largo del siglo XX en los cuales podemos ver cómo este proceso es realmente, digamos, un proceso que en la mediana duración nos permite comprender cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿por qué los huenuleo, cuando se sientan en la zona aquí cerca de Bariloche, en la pampa que lleva su nombre, huenuleo, son interpretados como un propietario privado, ¿sí? Y no como una comunidad? De hecho, la negación, no solamente existía, digamos, una negación por parte de las autoridades a reconocer a un grupo de indígenas como una comunidad o como una tribu, sino que la misma pertenencia al pueblo mapuche, en ese momento el término era araucano, era escondida o debía esconderse por parte de los fiscaleros para no ser amenazados o no ser, en la práctica, expropiados nuevamente. Es decir, esto es algo que funcionaba como una espada de Damocles sobre todos los fiscaleros que podían ser o no podían ser reconocidos como araucanos, de ser expropiados cuando ellos estaban ocupando una tierra fiscal. La mayor parte de las personas pertenecientes al pueblo gurunaquena, al pueblo mapuche, que luego en la década de 1890 o hacia 1900 están en territorio de la Patagonia, es o porque han participado también, han sido obligados a participar y colaborar con las fuerzas de ocupación, o porque se han escapado, ¿sí?, de los lugares de detención. En las crónicas periodísticas de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es muy común encontrar estas crónicas de los criados y los indígenas que se escapan de las casas en las cuales estaban. Bueno, gran parte de esta población
es la que va a permanecer en el territorio, o que vuelve al territorio de la Patagonia, pero debiendo ocupar solamente aquellas tierras fiscales, es decir, aquellas que no fueron privatizadas y entregadas a capital privado. Por lo tanto, desde ese momento en adelante, son fiscaleros, a lo sumo van a poder aspirar a tener un título de tenencia precaria, en algún momento obligados a pagar pastaje, luego no visibilizados como araucanos o no, siempre funcionando como una estrategia para la expropiación cuando alguien más la estaba pidiendo, y por lo tanto es tan llamativo que un fiscal en el año 2020, y habiéndose avanzado tanto con respecto al conocimiento de este proceso que se llevó a cabo a todo lo largo del siglo XX, vuelva a decir que en realidad en el año 1945 eran propietarios privados y no se reconocían como comunidad, cuando esto era imposible en ese momento. Bueno, hasta aquí lo que les quería presentar. Seguramente habrá preguntas y bueno, estoy a disposición de aquellos que no haya quedado claro o que estén interesados en conocer. Bueno, Walter, buenísimo, muchas gracias, realmente, muy interesante. Acá hay varias gente agradeciendo y felicitando y quería tomar una pregunta que veo aquí. Hay alguien que pregunta, la renovación historiográfica ha permitido reconstruir una historia que le da visibilidad a los grupos sociales como los pueblos originarios y afrodescendientes. Excelente planteo, bueno, no, por una pregunta. Es fundamental de construir el pasado desde un presente posicionado. Pero tengo otra pregunta, perdón. Para que la tengo que buscar. Alguien pregunta, ¿esta construcción de una sociedad sin indios, entre comillas, se diferencia de lo que se da en otros países americanos con respecto a los pueblos originarios? ¿A qué se debe? Bueno, es una muy buena pregunta. Y para responderla, no hay otra forma que, bueno, acercarse a la profundidad de los procesos de construcción de la nación, ¿sí? de los estados-nación en el continente americano. Algo que por ahí tengo más presente es la diferencia que hay entre Argentina y Chile, ¿no? Yo, fíjense que dije una cosa. En Argentina, el tema etnohistoria, historia de los pueblos indígenas, era del Instituto de Ciencias Antropológicas, ¿sí? en Filosofía de Letras en la UBA. Ahora, en Chile, grandes historiadores, premios nacionales de historia, ¿sí? Digamos, son gente como Villalobos o Jorge Hidalgo, que trabajan de forma muy distinta uno de otro, pero sobre la historia indígena. Es decir, la incorporación de lo indígena como parte de la conformación de la nación es muy distinta, por ejemplo, en Argentina y Chile, sin ir tan lejos, ¿no? Es decir, o quizás es lo más curioso, porque más paradójico, porque un mismo pueblo, ¿sí? O quienes se reconocen como parte de un mismo pueblo, como es el caso de los mapuches, digamos, son construidos como indios en un lado y en otro. Fíjense, cuando nosotros nos enseñaban que Roca avanzaba con un ejército moderno, ¿no? Eurocriollo, ¿no? Que desplazando a la barbarie de las sociedades indígenas, en Chile, en el mismo momento, y en acuerdo con el Estado argentino, se llevaba adelante la pacificación de la Araucanía. Es muy distinto el mismo término, ¿no? Conquista del desierto, pacificación de la Araucanía. Se pacifica algo que se considera propio. ¿Y quién se consideraba propio en Chile? Los araucanos y la Araucanía. De hecho, las divisiones del ejército chileno tenían nombres como Lautaro, División Caupolicán, es decir, llevaban los nombres de los antiguos loncos araucanos, ¿sí? Descritos incluso por el poeta Silla, ¿no? Hacia el 1600. Es decir, el Estado chileno y el ejército se presentaba como el verdadero heredero de aquellos araucanos gloriosos del siglo XVII, ¿sí? O siglo XVI y XVII. Es decir, ¿por qué? Porque decían, bueno, los araucanos que existen ahora en la Araucanía se han deformado, es decir, se han mezclado con los que vienen del otro lado, le hace las pampas argentinas, y se han degenerado étnica y genéticamente. En cambio, los chilenos, la nación chilena, la sociedad chilena, ha tomado los caracteres viriles de los vascos conquistadores y de los araucanos del siglo XVII, ¿sí? Entonces, ellos, la sociedad chilena, son los verdaderos herederos de los araucanos. O sea, esto
digamos, lo estoy sintetizando un poco para que entiendan cómo en el momento que se lleva adelante las campañas de ocupación estatal, tanto de la Patagonia como de la Araucanía, los discursos son totalmente distintos. Y obviamente el ser mapuche va a ser distinto en Argentina o en Chile. Y lo paradójico es que aquí los construimos como que fueron enviados por el gobierno chileno para conquistar para Chile, digamos, toda la Patagonia, ¿sí? Cuando en realidad en ese momento la población mapuche estaba peleando también, digamos, en dos frentes, ¿no? Es decir, contra dos estados que estaban disputando entre sí, digamos, cuál iba a ser la soberanía territorial. Sí, yo ahí podría agregar que también en Perú, por ejemplo, hay cierta mirada del pasado, habían, por ejemplo, en el siglo XIX, del pasado incaico celebratoria, sin ninguna empatía por los indígenas del momento. Creo que en Chile tiene que ver, ¿no?, con esa, digamos, celebración de esa gesta araucana de oposición a los españoles, pero por el lado ese que decías vos, no por una reivindicación de lo indígena, sino por esa sangre guerrera, valerosa, eso que después se degeneró. Es decir, quiero decir en el sentido de que en realidad todas las dirigencias del siglo XIX fueron bastante poco proclives a integrar a los indígenas, más bien era integrar el discurso, ¿no? Más Claro, que mejorar concretamente la situación de los mapuches en el sur chileno, digo. Te claro. pregunto como... Sí, 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 exactamente. Sí, digamos, construye un araucano, digamos, heroico, que es el poeta Arcilla, un conquistador, ¿no?, que publica en su libro La Araucana, que decía, ¿no?, las falanges, o sea, los araucanos atacan como una falange macedónica. Ahora, cuando los militares y los políticos del siglo XIX, como decís vos, avanzaron sobre la Araucanía, dice, bueno, se defendían como ladrones, ¿no? Es decir, eh, se construye también un indígena heroico del pasado, al cual se retoma como parte de la composición de la sociedad chilena. Eh, bueno, es muy interesante porque en la historiografía chilena las preguntas que había hacia 1880, 1890, los historiadores chilenos empezaron a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde el imperio inca había extendido el Tahuantinsuyo, hacia el sur? Y la pregunta que hacían es textual: ¿hasta dónde los soldados peruanos llegaron a nuestro territorio chileno? ¿No? Cuando estaban hablando digamos, de 200 años antes de la conquista española, o sea, pero seguían siendo soldados peruanos y el territorio era chileno, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy difícil de romper. Obviamente es distinto si nos paramos en la construcción, digamos, de lo que es la sociedad chilena y la sociedad argentina, para entender esto. Es decir, que eh, eh, gran parte de lo que sabemos, de lo que hablamos, reproducimos también en nuestros sistemas escolares, son construcciones que en algunos casos dependen mucho de esas construcciones políticas que mencionaba Gabriel del siglo XIX. A ver, veamos lo siguiente. Un Estado que avanza sobre una minoría, ¿sí? Y se jacta de haberla hecha desaparecer, porque ya no existe como sociedad organizada y la gente ha muerto o ha sido distribuida, incluso se ha separado los niños de la perversa influencia de sus madres. Un Estado que actúa de esa forma, ¿sí?, está claramente, digamos, orientado hacia la eliminación de esas minorías. ¿Y qué es lo que sucede cuando ese Estado tiene éxito? Y no es cuestionado el que eso haya ocurrido. O si es cuestionado, por lo menos queda en el ida y vuelta en la prensa con algún opositor, pero básicamente, digamos, queda instalado en la sociedad al punto tal que durante décadas y décadas se repita a la sociedad, se muestre en los museos, se explique en la historia en los colegios que eran ladrones que venían de Chile. Es decir, eh, bueno, en la construcción de los estados-nación, estos procesos de eliminación de las minorías se dio, ¿sí?, de forma, en algunos casos, sistemática y en distintos lugares del mundo, y tiene que ver con la conformación del Estado en el siglo XIX. Ahora, en el caso argentino, lo que tenemos que llamar la atención y que es necesario volver para que, digamos, es necesario trabajar y profundizar e ir al fondo, al hueso de esto, es para que no existan procesos judiciales como el que les mencioné antes. No puede ser que un fiscal, ¿sí?, que da particularmente a la materia de derechos humanos en la universidad donde nosotros trabajamos, esté planteando
digamos que como en 1945 no se presentaba en comunidad, entonces era propiedad privada. Es decir, está negando que esas familias están viviendo por décadas una situación en la cual no pueden presentarse como comunidad. ¿Por qué? Porque en los archivos, y vuelvo a decir esto, el trabajo historiográfico es fundamental, porque en los archivos se pueden encontrar notas, cartas, documentos que hablan, ya no testimonios orales, sino también testimonios escritos que hablan de que la gente se presentaba como comunidad y quería que se los viese cada vez que podían hacerlo, querían que se los reconozca como tales. Incluso se negociaba con intelectuales como en Beloni, por ejemplo, en Buenos Aires, se enviaban cartas, se los invitaba a participar, se creaban revistas, ¿para qué? Para instalar y revertir esa idea de que no había desaparecido el pueblo araucano, que seguía existiendo, que tenían sus autoridades, que querían llevar adelante sus prácticas religiosas, que las seguían haciendo, pero no podían hacerlas públicamente. Es decir, todo eso es lo que tenemos que recuperar, el siglo XX de los pueblos originarios. Porque si no, lo que tenemos es esa visión de, aparecieron, estos son vivos, estos son pibes pobres de la ciudad de Bariloche que quieren hacerse la salsa gorda, mostrándose como indígenas y recuperando tierra. Es decir, ese es el discurso que hoy está instalado nuevamente en nuestra sociedad y que tenemos que trabajar de esta forma. Es decir, y para eso entiendo yo que no solamente estamos... o no solamente estaríamos haciendo una reparación para los pueblos, estamos haciendo una reparación para nosotros como sociedad. Si nosotros tenemos una historia en la cual hubo una construcción que tuvo estas características, tenemos que hoy trabajar para proponer de ahora en más una sociedad que esté basada en otros principios. Aunque quizás muchos, digamos, todavía permanecen intolerantes y podrían llegar a pensar de que realmente una sociedad con distintas culturas o distintas historias o identidades es algo amenazante, ¿no? ¿Amenazante para quién? Sí, ese fue el motivo por el cual le pusimos en plural a este ciclo, ¿no? Pero te quiero hacer dos preguntas más de la gente que está presente, antes de terminar. Una que me parece que es más de ubicación, que tiene que ver, dice, entonces los mapuches estaban en la Patagonia y en Chile a la vez, y los tehuelches, ¿cuándo desaparecieron? Dice la Claro, porque pregunta. la narrativa, sí, que mencionábamos que fue hegemónica durante mucho tiempo, es que invadieron, masacraron a todos los tehuelches, los dejaron en un rinconcito y empezaron a robar a las estancias de la provincia de Buenos Aires para llevárselas para Chile. Esto es un discurso político, ¿sí? Es decir, el discurso que se instala en ese momento, yo hablaba de 1870, desplaza a todo el conocimiento y toda la historia de esos 300 años de historia que existía. Miren, cuando uno habla con los arqueólogos, por ejemplo, y habla de la cerámica Pitrén, la cerámica Pitrén es cerámica mapuche, por excelencia, ¿no? Hay una localidad en Chile hoy en día que se llama Pitrén. Y uno dice, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en territorio chileno, con una antigüedad de 600 años, ¿sí? O sea, previa a la llegada de los españoles, etc. Y se encuentra también de este lado de la cordillera, ¿sí? De hecho, el lago que está acá, que estoy viendo, se llama Nahuel Huapi. Y se llama Nahuel Huapi desde el siglo XVII. O sea, la primera crónica española lo nombra como Nahuel Huapi, es decir, con un nombre en Mapuzungún, en la lengua mapuche. Y la cerámica también pasa lo mismo. Es decir, cuando uno pregunta, ¿y es más antigua en Chile o en Argentina? No, tiene la misma antigüedad. Si hacemos radiocarbono, es la misma antigüedad. Pero la explicación de los arqueólogos, o por lo menos de cierta generación de arqueólogos, es porque vino de aquel lado para acá. ¿Por qué vino de aquel lado para acá? Es decir, en realidad, digamos, el pueblo mapuche, ¿sí? Es uno de los tantos pueblos que se han desarrollado a ambos lados de la cordillera, ¿sí? El poner hoy en día la frontera binacional que se estableció hace relativamente poco tiempo atrás es una arbitrariedad muy grande. Y cuando uno hace por ejemplo, el viaje del padre Mascardi, los primeros testimonios europeos, ¿no? Y las primeras crónicas sobre esta zona ya hablan, ¿sí? De esta toponimia, de esta población y de una ocupación multiétnica, ¿sí? Toda la evidencia arqueológica, historiográfica nos habla de ocupación multiétnica. Entonces,
cuando se plantean los enfrentamientos, por ejemplo, ¿hubo enfrentamientos militares entre mapuches y guayana-quena o tehuelches? Sí, es decir, hubo enfrentamientos entre parcialidades, ¿sí? De pertenecientes o que compartían una misma cultura y también entre parcialidades de diferentes grupos étnicos. Ahora, esos enfrentamientos tienen que ver por lógicas de relación, es decir, cuando hay un intercambio y alguien hace un fraude o, digamos, o no cumple o incumple, hay una resolución de conflicto que puede ser eventualmente por las armas, ¿sí? Esto ha ocurrido siempre, pero esos episodios, cuando se daban entre mapuche y tehuelche, fueron construidos como batallas interétnicas. Bueno, a ver si vuelve. Bueno, nos quedamos en el final de la explicación. Eh, Me parece que es interesante esto de cómo, digamos, cómo se construyó este discurso en el cual los mapuches pasan del otro lado de la cordillera. Y creo, sumo que quizá en el periodo que mejor conozco, a veces confunde el hecho de que a muchos grupos mapuches le decían indios chilenos en el siglo XIX, por ejemplo, en Buenos Aires, porque efectivamente venían del otro lado de la cordillera, aunque no, eso todavía no era Chile, era lo que llamaban Araucanía, y después, pero no porque antes no hubiera grupos ya mapuches de este lado. Eso creo que es lo que ha confundido muchas veces, porque como decía Walter, que es quien sabe el tema, había población mapuche de muchísimo antes. Bueno, hemos perdido el contacto, así que aprovecho, bueno, que había quedado una pregunta más, pero quedará. Nada, agradecerles otra vez el hecho de estar presentes en estas charlas, que son muy enriquecedoras y que para el museo son muy importantes, e invitarlas a la próxima reunión, que es en 2 semanas, exactamente la fecha exacta. Uy, apareció Walter ahí. Ya estaba haciendo la despedida, te quedaste ahí. Pero bueno, ¿querés agregar algo más? O te hago una pregunta más ya que estás y ya te cerramos, ¿te parece? Sí, sí. No, hay alguien que pregunta algo interesante que es si, teniendo en cuenta la existencia de naciones originarias en el territorio argentino, hoy somos un Estado nacional o plurinacional. Bueno, es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Es decir, lo que ha mostrado la experiencia en otros países es que el reconocimiento que existe en otras naciones no es un perjuicio para nadie, sino que por el contrario, es una sociedad que está tomando caminos que por lo menos nos van a asegurar, por lo menos, que Bueno, parezco un clown que aparece y desaparece. Bueno, mala suerte. Estamos con por suerte que pudimos hacer la charla entera, y solamente se nos complicó de ver ahora en el momento preguntas. Eh, bueno, vamos entonces cerrando, a ver si vuelve, esperamos un minuto más si quieren, a ver si vuelve Walter. Y mientras tanto, aviso entonces, como decía antes, acerca de la próxima charla, que va a ser el 18 de noviembre, siempre en este mismo canal de Facebook del museo, en el mismo horario, a las 17 horas. En este caso, invitamos a la historiadora Marina Franco, que va a hablar de un tema que tiene relación, en este caso, con el de hoy, que es violencias de Estado en el siglo XX argentino. Y así seguimos y ya entramos en la etapa final de este año del ciclo de historias argentinas. Acá volvió Walter, a ver si terminamos sí, el no, tema del Estado plurinacional o Estado nacional. no, yo creo que es bueno eso, ¿no? Comprender que debemos ser actores activos, ¿sí? Tener agencia en la construcción de lo que es nuestra sociedad. Aquí en Bariloche, por ejemplo, se habla mucho de sacar el monumento a Roca, como también pasa en Buenos Aires y muchas ciudades acá en la Patagonia. Y en realidad
la pregunta es muy buena y tiene que ver con esto. Nosotros debemos participar en esa construcción, porque si nosotros no tomamos una decisión de qué monumentos van a quedar en nuestra ciudad, estamos tomando una decisión, por ejemplo, que los monumentos sean los que decidieron la generación de 1930, que es la que puso ese monumento ahí. ¿Y quién puso el monumento en esta ciudad? Bueno, el hijo de Roca, cuando era vicepresidente. Entonces, la pregunta es si nosotros somos parte o no de esta sociedad y somos, digamos, ciudadanos con agencia y queremos, no solamente, como dije antes, reparar, digamos, lo que se ha hecho con respecto a minorías, ¿sí? Sino también el pensarnos, digamos, como sociedad en su conjunto, o sea, qué tipo de sociedad queremos construir, sobre qué bases, y bueno, por eso yo creo que lo plurinacional nos muestra en otros casos, en otros ejemplos nacionales, cómo no va en detrimento de nadie, sino que va en la construcción de una sociedad con otros principios. Y cuando se reduce, ¿sí?, la discusión, se termina reduciendo, fíjense, de la misma forma. Es una amenaza a la propiedad privada, son violentos, por lo tanto hay que disparar, y si es por la espalda, no importa, es decir, o importa poco, porque lo que hay que defender es la propiedad privada. Es decir, reducir todo lo que contamos recién a una cuestión, ¿sí?, de toma de tierras es lo que está pasando hoy en día. Es decir, acá en Bariloche, estos casos, como muchos otros, porque la mayor parte de la población de los pueblos originarios acá en la Patagonia no llegó a la propiedad privada, es decir, es fiscalero en tierras, ¿sí?, que fueron dejadas de lado en los momentos de las privatizaciones y pudieron defenderse, constituirse como fiscaleros porque producían en esas tierras de baja calidad. Entonces, la mayor parte de la gente está en esa situación y reducir a esto como una toma de tierra realmente es lo que nos muestra que la simplificación es la forma en que actúa fundamentalmente, bueno, no solamente el negacionismo, sino el mantenimiento del status quo, es decir, de continuar, digamos, con este negar al otro. Bueno, muy claro. Bueno, Walter, muchísimas gracias por estar ahí, por la charla. Otra vez le agradezco a todos y todas que estuvieron presentes y será hasta la próxima en 2 semanas, en esto que se llama Historias Argentinas. Hasta Muchas luego, gracias. nos vemos la próxima.